es un gozo y alegría estar en el Día del Señor. Segundo, participar de este aniversario maravilloso, 122 años. ¡Ah, qué glorioso! Y tercero, ver a mi pastor Edward aquí, ¿cierto? Yo me gozo y alegro al verlo y como el Señor cada día está recuperándolo. Y ya vamos a tenerlo aquí predicando, como Él lo sabe hacer muy bien, ¿cierto? Ustedes ya han disfrutado de sus palabras. Así que es una alegría y un gozo, queridos hermanos, 122 años dando testimonio de la fe en Jesucristo. No habiendo otro fundamento que el Señor Jesucristo, que es el texto que hay puesto ahí como placa, ¿cierto? Y eso es lo que debemos hacer. Como piedras vivas, como dice el apóstol Pedro, que somos la iglesia, y este templo que pueda durar muchos años más, muchos años más para predicar el Evangelio y así afectar a toda la comunidad, porque a eso Dios nos ha llamado. Así que el Señor les bendiga, un gran abrazo, ya vamos a tener oportunidad de gozarnos y abrazarnos por este día. Y qué gozo y qué responsabilidad al ver la cantidad de pastores chilenos, son 12 pastores chilenos solamente, hombres de Dios, que han estado aquí pastoreando, compartiendo la palabra del Señor. En esta mañana yo traigo una palabra para ustedes que está justamente en Hebreos, capítulo 3, del verso 12 al 5, ya lo habíamos leído. Pero me gustaría hacer algo, me gustaría que pudiéramos orar antes de esta exposición. ¿Les parece? Así que ayúdenme a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por traernos de distintas partes de esta ciudad frente a tu palabra, la cual nos convoca, la cual nos llama para exhortarnos, enseñarnos, animarnos. Por eso oramos, amado Dios, que todo lo que hagamos o digamos lo queremos hacer para tu gloria. Pedimos, Señor, por este pobre pecador, pastor, Señor, para que tú le des, Señor, la sabiduría y las palabras precisas que tú tienes para cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, la palabra que nos convoca en Hebreos capítulo 13, del verso 12 al 15, antes de entrar de lleno, quiero hacer una pequeña introducción. Primero, que si ustedes se dan cuenta, al leer Hebreos, la carta a los Hebreos, el escritor de Hebreos tiene en alta estima la palabra misma. Por supuesto, el escritor de Hebreos, que no lo sabemos, podemos pensar que es el apóstol Pablo, entre otros, él sabe que la escritura es la palabra de Dios, eso no tiene duda. Por eso el escritor de Hebreos, en primer lugar, cita la escritura. El capítulo 3 de Hebreos es una comparación de lo que es Moisés con respecto a nuestro Señor, pero él usa la palabra, la escritura. El escritor de Hebreos usa la escritura para explicar lo que él quiere decir, lo que él quiere hacer. Entonces, si yo pudiera en forma muy audaz decir de dónde pondría el libro de Hebreos, qué es historia, qué es, para mí es una predicación. Es una predicación poderosa, una homilía potente, pero basada, por supuesto, en textos bíblicos, ¿ya? Así que cuando entramos o cuando el escritor de Hebreos entra ya de lleno al capítulo 3, vamos a ver, si usted se da cuenta rápidamente, que los primeros 6 versículos traza esta comparación entre Moisés y el Señor y por supuesto declara contundentemente que el Señor es mayor que Moisés. Así que
Lo tremendo es que cuando entramos en nuestra perícopa del verso de Hebreos, el escritor entra de lleno ya explicando el texto que es el Salmo 95. Después de los 6 primeros versículos empieza con el versículo 7 hasta el 11, y el versículo 7 hasta el 11 es directamente el Salmo 95. Entonces, ¿qué podemos decir? Porque yo veo que esta palabra que está en Hebreos, capítulo 7, el verso 11, es lo mismo, la misma palabra que está en Salmo 95, del versículo 7 al 11. Pero no se queda tan solo ahí. Esa misma palabra, el mismo texto, está en Éxodo 17, del 1 al 7, que también se replica en Números 20, del 1 al 3. O sea, tenemos por lo menos 3 textos de la Biblia iguales. ¿Qué podemos decir? Lo que yo puedo decir es esto. Es que en Éxodo, capítulo 17, del verso 1 al 7, tenemos el hecho, lo que pasó, lo que sucedió, que se replica en Números. Pero tenemos el hecho, ahí está, eso sucedió. Luego en Salmo 95, del verso 7 al 11, que David lo escribe, tenemos una narración litúrgica, podríamos decir, porque este salmo se usaba para la liturgia en el culto. Entonces, tenemos a David narrando en el Salmo 95 el hecho que sucedió en Éxodo. Pero nuestra perícopa está en Hebreos. ¿Qué es Hebreos entonces? Bueno, el escritor de Hebreos, que es capítulo 3 del 7 al 11, lo que hace es una aplicación del texto narrado por David y en el Salmo 95 y el hecho que se produce, que está en Éxodo y en Número. Entonces tenemos el hecho, tenemos una narración litúrgica, pero tenemos ahora en Hebreos la aplicación. Y bueno, vamos a leerlo, aunque no es como preámbulo, pero vamos a leerlo. Dice versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tremendo lo que sucedió en Éxodo, lo que David narra en el Salmo y lo que el escritor de Hebreos nos quiere enseñar, nos quiere hacer una aplicación de eso. Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que pasó en estos 3 textos? Ahora, déjeme decir una cosa pertinente, es que cada texto está separado por cientos de años, por no decir miles de años. Lo que sucedió en Éxodo con respecto a lo que David lo dice y con respecto a lo que el escritor de Hebreos nos quiere enseñar. Cientos de años. ¿Ya? Eso es importante. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el sustrato de estos 3 textos? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay? Bueno, está en Éxodo 17:7, lo leo, yo lo tengo por ustedes. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masai Meribá por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no?
Esa es el centro de estos tres textos que recorre la Escritura por cientos de miles de años, donde tenemos el hecho, la narración, pero ahora en Hebreos tenemos la aplicación. La pregunta misma realmente es terrible, ¿ya? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Ahora, esa pregunta dicha de los labios del pueblo de Israel es terrible, porque ellos reciencito habían visto los milagros potentes y únicos y jamás visto por otro pueblo de cómo el Señor los saca de la esclavitud. Tremendo. Entonces, la pregunta en esos labios es terrible. Esta misma pregunta lo hacen los ateos y los mundanos, y no es nada. Pero en labios de nosotros, el pueblo de Dios, cristiano, que hemos tenido y hemos experimentado la gracia salvadora, hemos experimentado el sustento diario, en nuestros labios es complicada esta pregunta, ¿cierto? Es muy complicada esta pregunta. Ahora, la respuesta del pueblo ante esa pregunta que tentó al Señor fue incredulidad. Y la incredulidad, queridos hermanos, se materializó en no entrar al reposo, que en el caso de Israel era no entrar a la tierra prometida, donde había leche, miel y toda abundancia, y dejar atrás esclavitud. Entonces, la pregunta tentadora de desconfiar trae incredulidad, y la incredulidad se materializó en no entrar en el reposo. Así que, para resumir y entrar de lleno en lo que quiero compartir con ustedes, es que el hecho que sucede está en Éxodo. La narración litúrgica está en Salmo 95 con David, pero la aplicación está en Hebreos, donde esta tarde queremos compartir con ustedes. Estas tres palabras son la misma palabra de Dios. ¡Wow! El texto dice, verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Tremendo eso, hermanos, porque algunos se imaginan que cuando el Espíritu Santo habla, tiene que ser de diferentes formas, ¿cierto? Y ya tenemos algunos contextos eclesiásticos que tienen una respuesta. Pero el escritor de Hebreo nos está diciendo, así como dice el Espíritu Santo, y cita la escritura del Salmo 95, que se refiere al Éxodo. Por lo tanto, el Espíritu Santo habla por la escritura, por la palabra de Dios, ¿cierto? Es la palabra de Dios que es usada por el Espíritu Santo, que Dios nos habla. No es un Dios estático, no es un Dios como algunos creen que está encuadrado en su palabra. No, por cientos de miles de años esta palabra, esta exhortación, Dios la ha usado. Así que no olvidemos eso. La palabra de Dios es cómo Dios nos habla, es la forma que Dios nos habla. Amén. Lo que quiero compartir con ustedes es esto. Si oyereis hoy su voz, porque es pertinente para una iglesia que ha cumplido 122 años, ¿cierto? Con una historia maravillosa, con pastores tremendos, con momentos espectaculares, pero eso no es el todo, no termina ahí. Cada día es nuevo, cada día es hoy, cada día es hoy.
El escritor de Hebreos, cuando él aplica esta palabra, sin entrar en mayor detalles, la carta de Hebreos debe tener unos 2000 años o más, ¿cierto? Y hace 2000 años atrás el escritor de Hebreos dijo, si oyeres hoy su voz. ¿Qué entiende usted por hoy? Hoy, ¿cierto? Yo lo entiendo por hoy, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es hoy. Por lo tanto, está bien. Gloriosamente hemos llegado 122 años después. Amén. Mi pastor Edward aquí recorre un largo legado de pastores. Pero es de ahí para adelante. Sigamos. El fin no ha llegado. Nuestra meta no la hemos alcanzado. Todavía debemos estar atentos a lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra y nos quiere usar en medio de esta ciudad. ¿Amén? ¿Está de acuerdo? ¿Amén? ¿Sí? ¿Podemos decir amén para que quede la grabación fuerte y todos escuchen? ¿Amén? ¿Yo grabado? Gracias. Si oyereis hoy su voz, queridos hermanos, lo que Faraón no pudo detener al pueblo de Dios, no lo pudo hacer. Y sabemos que Faraón puede simplificar puede significar muchas cosas, desde el diablo, desde el pecado, desde el mundo, desde todo, ¿cierto? Eso podría significar Faraón. Faraón no pudo detener al pueblo de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo estoy de acuerdo conmigo mismo, ¿ya? Pero sí pudo la incredulidad detener al pueblo de Dios. Es importante que no nos perdamos en eso. El diablo y su hueste no pueden hacer nada contra su iglesia, contra la iglesia del Señor. Nada contra nosotros. Pero ahí. Pero sí nos podemos detener por la incredulidad. Y entienda bien esto, que el texto que yo quiero compartir es verso 12. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dios nos habla, por supuesto que Dios nos habla. Fíjense que David, que es el que escribió el Salmo 95, y donde aparece aquí en el capítulo 4, verso 7, dice, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por supuesto que aquí el que está hablando es el Espíritu del Señor, que usó a David. David dijo esto mucho tiempo atrás, dice Hebreos, pero el que habla es el Espíritu del Señor, que se está dirigiendo al pueblo de Dios, a nosotros de todas las épocas. En el caso de David fue en esa época, en el caso de nosotros es para nosotros ahora. Nosotros somos los que tenemos que estar atentos a lo que el Señor nos tiene diciendo. Gloria a Dios por eso, porque el escritor de Hebreos nos está diciendo, aunque pasen siglos y siglos, Él nos está enseñando que la Escritura es inspirada y es útil hoy día para hablarnos. La palabra hoy significa en griego hoy. Amén. Para que no haya duda, la palabra hoy significa hoy. Hoy es el día, queridos hermanos. La palabra de Dios es cortante, es activa. No hay tiempo en que la Escritura se torne irrelevante o obsoleta. No hay momento de la historia. Dios le habló al pueblo de Israel en el desierto. David compuso el Salmo 95, por medio del cual se dirigió a los israelitas. El escritor de Hebreos cita este salmo para que todos los que lean la epístola queden exhortados y animados. Y nosotros hoy día estamos
tomando esta misma cita para animarnos y decir, sigamos, hoy es el día. Y ahí está la exhortación. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Se exhorta ahora a nosotros a que nos aferremos a este valor cristiano, a esta esperanza como miembros de la casa del Señor, como en la epístola ya nos viene diciendo, su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y que no haya entre nosotros incredulidad, porque eso sería darle la espalda al Señor, puesto que apartarse de Cristo, por supuesto, es renegar de Dios. Por consiguiente, queridos hermanos, para los cristianos la experiencia de los israelitas, para nosotros la experiencia de los israelitas, nos debe servir como advertencia que no se debe tomar a la ligera. Los cristianos debemos examinarnos concienzudamente a sí mismos cada día, los unos a los otros, para ver si hay alguno que tenga un corazón malo, incrédulo. Yo tengo subrayado en mi Biblia que dice en ninguno de vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que el escritor no se está refiriendo a algo grande como la iglesia, no, se está diciendo, está refiriéndose a cada uno de nosotros. En particular, la suma de los factores hace el todo, que somos la iglesia, pero cada uno de ustedes es significativo. Por eso está diciendo, ninguno de vosotros. Tenemos que estar atentos porque puede ser que uno de nosotros tenga un corazón incrédulo, porque está viendo las circunstancias. Fíjese que si usted lee el contexto de lo que pasó, fue que el Señor les mandó que fueran a un lugar, y ese lugar era un desierto. Mire, como que si el Señor no supiera que no hay agua. Los mandó ahí por algo, para que confiaran en Él. Pero el pueblo, porque Él es soberano, todas las cosas nos ayudan a bien, y todas las cosas que hace el Señor son propósitos, y Él nos manda allá, que vayan ahí, donde no hay agua. ¿Para qué? ¿Por qué? Para probar sus corazones, para edificarles, para enseñarles, para que su fe sea fortalecida, todas las cosas, pero para bien. Pero ellos vieron sus circunstancias. No hay agua, vamos a morir. ¿Está el Señor con nosotros o no? Cada uno de nosotros tiene una circunstancia diferente y distinta. Pero sin duda, hermanos, Dios está detrás de esa circunstancia. Dios está obrando. ¿Para qué? ¿Para hacernos sufrir? No. Para que crezcamos, para que aprendamos, para que pasemos al siguiente paso. Pero la pregunta es muy tentadora cuando fijamos la vista en las circunstancias. ¿Está Dios con nosotros? Eso es lo que el escritor de Hebreos nos está diciendo, que tenemos que tener cuidado. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En Éxodo, los que hicieron eso fueron los hijos de Israel, el pueblo escogido. En Salmo 95, David, el líder del pueblo de Dios, exhorta a los hijos del Señor. En Hebreos, esta carta no está dirigida para los mundanos. Esta exhortación no es para los incrédulos, los ateos y el mundo. No, Señor. Es para cristianos, creyentes, hijos de Dios. Nosotros. Pues somos nosotros los que podemos, después de experimentar lo que Dios ha hecho, fijar nuestra vista en las circunstancias y apartarnos. Ese es el punto. Por lo tanto, amados hermanos, la incredulidad caracterizada por la desconfianza y el escepticismo, eso es lo primero, así empieza. Fíjese que el hielo no se forma de la noche a la mañana.
El hielo empieza primero a formarse con frío, cuando entra el frío. Y el frío lentamente, sin darse cuenta, una pequeña escarcha, muy fácil de romper. Pero después, hielo. Y los que conocen el hielo, no la nieve, sino que el hielo, se dan cuenta que hasta con un chuzo es difícil romper. Tengamos entonces nuestros sentidos abiertos. ¿Cómo está mi corazón? Quiero escuchar la voz del Espíritu Santo, que sabemos que es la Escritura, la palabra. Las señales de la apostasía son el endurecimiento y la incapacidad de arrepentirse. Ya no me llega. Yo estoy bien y todo el mundo sabe que no está bien. Así que, queridos hermanos, el escritor de Hebreo indica que es posible encontrar personas con corazones incrédulos en la comunidad de la iglesia. Tremendo. El verso 13 nos dice: antes exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy. Y me gusta esto, y también lo subrayé, para que ninguno de vosotros, otra vez, se endurezca por el engaño del pecado. Entonces nos está diciendo que nosotros como cuerpo de Cristo, con un cuerpo conformado por muchas partes, muchos miembros, y todos forman un solo cuerpo, debemos estar preocupados los unos de los otros. Debemos estar exhortándonos, animándonos, llamándonos, cuidándonos. No es tan solo labor del pastor, porque el escritor de Hebreos no dice: pastores, exhorten a su... No. Somos todos los llamados así, porque somos todos el cuerpo del Señor. Todos debemos llamarnos, cuidarnos, protegernos. ¿Cierto? Y no decir, es que el pastor siempre dice: oye, ¿han visto al hermano, no sé, Pedro? ¿Qué Pedro? El hermano chiquito, bajito, Pedro, es miembro de la iglesia hace 50 años y tú no lo conoces. No. ¿Cómo? Eso no es. Eso es todo lo contrario. Lo que debemos hacer es conocernos, cuidarnos, protegernos, amarnos, exhortándonos. Exhortar no significa paliar, hermano. Te voy a exhortar. No. De hecho, la palabra en el original significa enseñar con el ejemplo. Eso es exhortar. Hermano, es que me cuesta tanto orar. Te voy a exhortar. Ven, mañana vamos a orar juntos. Y pasado, y vamos a estar orando juntos. Vas a hacer como yo lo hago, tú lo vas a hacer. ¡Wow! ¡Qué diferente! ¿Cierto? Así que eso es cuidarnos, protegernos. Es labor de todos, porque somos el cuerpo, la familia de Dios, la casa de Dios, la iglesia del Señor. Porque si hay uno que tenga entre nosotros este corazón incrédulo, la Escritura dice que todo Israel de aquel entonces no entró en el reposo. Entonces, es necesario que nosotros lo hagamos. Así que nosotros debemos estar atentos y muy compenetrados como iglesia que somos para cuidarnos y animarnos. Una, porque el pecado es engañoso, hermanos. Y es lo que dije al principio: Faraón con todas sus huestes, con todas sus armas, con todo su armamento, porque los egipcios eran la potencia mundial de aquel entonces de la guerra, con todas sus estrategias, un ejército
bien preparados, no pudieron detener a este pueblo de pastores. No pudieron detener a este pueblo de pastores. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Y no pudo. Al contrario, salió derrotado. Gloria a Dios por eso. Pero ¿quién detuvo al pueblo de Israel completo? A toda esa generación que no entró a la tierra prometida, excepto a dos, que ya lo sabemos, Josué y Caleb, no pudieron entrar. Lo que los detuvo fue la incredulidad, hermanos. Así es. El no confiar en el Señor. Ahora uno puede decir, pero es que es complicado. No, porque ellos habían visto de primera mano la obra de Dios, al igual que nosotros. ¿Hay alguna duda que esta iglesia haya sido del Señor después de 122 años? Ninguna duda, yo no tengo ninguna duda de que este es el corazón de Dios para San Fernando, esta congregación. Y cada uno de ustedes, su vida, su experiencia, su forma, cómo Dios los rescató, cómo Dios nos perdona, cómo Dios nos sana, cómo Dios nos cuida, cómo Dios nos provee. No podemos. Por lo tanto, hermano, pero sí es posible. Sí, ¿por qué? Porque el pecado es engañoso. Y el engaño es eso, usar artimañas para confundirnos. Y caemos. Pero ahí es la labor, como dice el escritor, de que cada uno de nosotros estemos animándonos. Me gustaría estar 122 años más para cumplir los 250 años de esta congregación. Pero está difícil, ¿no es cierto? Está difícil para mí. Ya, está difícil. ¿Cree usted que podemos llegar a 250 años? Bueno, nosotros vivos no, pero esta congregación, esta iglesia, de cada uno de nosotros ahora. Mientras tanto, usted escuche hoy al Señor. Esta iglesia, esta congregación, este baluarte, este testimonio a pasos del centro. A pasos del centro, este testimonio. Es imposible que ningún san fernandino pase por aquí y no sepa lo que hay aquí. Es imposible. Dios lo permitió así. ¿Cierto? Depende de entonces que hoy usted y yo, los que conformamos esta iglesia, estemos escuchando la palabra del Señor, exhortándonos los unos a nosotros, animándonos los unos a nosotros, cuidándonos unos a nosotros, estando atentos a lo que hace el pastor cuando llama a estudios bíblicos, cuando a oración. Pues es la forma. Así es. No hay otra forma. No hay otra forma. Si queremos llegar y avanzar y hacer lo que el Señor nos tiene para nosotros. Así que cuidado, porque el pecado es engañoso. El pecado se presenta como algo atrayente y deseable. Por supuesto, eso a causa de la apariencia. La Escritura dice que Satanás mismo se viste como ángel de luz. Imagínense. Satanás mismo se viste como ángel de luz. Así que el pecado es extremadamente peligroso para nosotros, queridos hermanos. Es engañoso. La incredulidad es complicada porque dice que hace tener un corazón malo. Así de simple. Malo. El escritor de Hebreos que nos está exhortando, porque para eso usa la escritura del Salmo 95 y el hecho en Éxodo, nos está exhortando, está usando esta palabra pertinente y clara para nosotros, está enfatizando, por lo tanto, que debemos prestar atención. Debemos prestar atención. ¿Quiénes deben hacerlo? Otra vez, en el mismo verso 13, repite lo mismo. Dice, lo voy a leer completo, antes exhortaos los unos a los otros, individual. Entre tanto que se dice hoy, el Espíritu del Señor, para que, otra vez, ninguno de vosotros se endurezca por el pecado, por el engaño del pecado. Ay, 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 gloria al Señor.
Esto sería totalmente distinto si fuéramos un club social o una ONG o fuéramos el club de Toby y el club de señoritas. Pero no lo somos. Somos el mismísimo cuerpo de Cristo. Somos la casa del Señor. De hecho, el escritor hace un paralelo en el verso 3.6 con el verso 3.14. Lo voy a leer. El verso 3.6 dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Amén. Eso es lo que dice. Cristo, pero como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros. Somos la casa del Señor. Y el verso 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Somos hechos participantes, estamos en Cristo, somos del Señor. Él nos tomó, Él nos rescató, Él nos introdujo, Él nos injertó. Estamos aquí porque Él nos salvó, porque Él murió por nosotros, porque Él como hijo fue a la cruz del Calvario cumpliendo este decreto eterno que el Padre había dado por cada uno de nosotros. No como una masa, sino mirándote a ti, específicamente a ti, por tu nombre. Fue a la cruz del Calvario y te hizo parte de su cuerpo. Por lo tanto, queridos hermanos, debemos estar muy atentos porque somos del Señor y somos su cuerpo. Y estamos aquí para completar lo que Dios tiene para este pueblo, para esta ciudad. Somos el testimonio que Dios ha levantado para esta ciudad. Tenemos mucho trabajo, mucha pega. No que queremos tener cientos de personas, que bueno, amén, también queremos eso, ¿cierto? Pero que estas cientos de personas conozcan al Señor, conozcan el Evangelio, tengan la luz en sus vidas. Pero para eso debemos oír la voz de Dios, que es su palabra. Estar siempre atentos los unos a los otros, exhortándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Que ninguno de nosotros caiga en la incredulidad o se pierda. O digamos, sí, el mismo hermano Pedro, por ejemplo, que dije al principio, sí, ese hermano hace tiempo que no viene, quizás qué habrá pasado con él. No podemos hacer eso. No debemos. Porque Él es parte de este cuerpo. Wow. Dios nos dirige completamente por medio de su palabra. Fíjese el verso 15. Dice, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Otra vez lo dice el escritor. Así que déjeme concluir. Dios hizo una promesa. Claro, se la hizo a Israel. Israel, ¿cómo respondió? Siendo el pueblo de Dios, con incredulidad. Dios proveyó un cuerpo, una casa, una familia. Sí, pero Israel, ¿cómo respondió? Prefirió el desierto. Anduvieron 40 años esa generación vagando. ¿Usted quiere andar así? Vagando en su vida espiritual, sin crecer. Los años no significan mucho en la vida espiritual, usted sabe eso. Podemos tener muchos años, pero igual cada vez que tengamos un problema pequeñito no somos capaces y no tenemos las herramientas escriturales para salir adelante y llamamos al pastor y el pastor tiene que salir con una gran mamadera espiritual porque no puede darte por otros espirituales porque eres un bebé. Y el pastor tiene que repetir las mismas cosas que él ha dicho por años y por años y por años. Y tú tomando la mamadera. No es así. Dios no nos quiere en el desierto. Es su escuela, ¿verdad? Aprendemos, sí, pero no nos quiere en el desierto. Proveyó una tierra mejor.
en el caso de Israel. Dios fue fiel siempre, pero Israel se rebeló contra él. Nuestra respuesta ahora, ¿qué vamos a hacer con esta exhortación que está aquí, como iglesia que hemos cumplido 122 años? Mientras se diga hoy, ¿cómo vamos a responder? Esa es la respuesta. ¿Cómo vamos a responder a esta pregunta? ¿Está el Señor con nosotros? Sí, está con nosotros. Y mientras se diga hoy, voy a estar atento, cuidando a cada uno de nosotros, orando por cada uno de nosotros, visitando, llamando, poniéndome al lado del pastor. ¿En qué puedo ser útil, pastor? ¿Puedo yo ayudarle en algo? Qué tremendo, ¿cierto? Qué tremendo sería que la llamada que el pastor recibe, oye, yo hablo de los pastores porque yo soy pastor, así que por eso lo estoy predicando yo mismo, no siempre sean problemas, sino para decir, pastor, ¿sabe qué? Tengo algo muy importante que decirle. ¿Qué? Dígame. Hoy día estuve orando por usted y me bendice tanto su palabra, su predicación. Gracias. ¿Cierto? Nos hacen el día, hermano. Nos hacen el día. Ahora, el pastor siempre está llamando de esa forma. Hermano, ¿cómo está usted? Le eché de menos. Quiero decir que estuve orando por usted, quiero cuidar, porque está atento, pero no es pega solo, somos todos. ¿Cómo vamos a responder como iglesia? ¿Cómo vamos a responder? Bueno, tenemos dos opciones. Las mismas dos opciones que tuvo los hermanos creyentes que estaban leyendo esta epístola de Hebreos, frente a esta exhortación. Dos opciones. La primera opción que tenemos es que podemos seguir el ejemplo de Israel, por supuesto, y responder con incredulidad, ya es una palabra más de tantas, ya, y desperdiciar nuestra vida en este desierto de la mediocridad que hay, queridos hermanos. Y obviamente, como dije al principio, el hielo no es de un día para otro, sino que hay frío, mucho frío, un pequeño escarche y después terminamos con hielo que no podemos hacer nada. Y obviamente eso significa apartarnos de Dios. Y quizás nos vamos a ver en algún momento en la calle y usted me va a decir, sí, algún día yo fui, sí, yo estuve yendo a esa iglesia, sí. ¿Y por qué no? No sé qué pasó, me aparté. Como ayer yo llamé a un hermano, no voy a decir el nombre porque va a quedar grabado esto, y le pregunté, ¿cómo estás, hermano? Hace tiempo que no te veo. No, pastor, no se preocupe, yo lo estoy viendo por YouTube, todas sus predicaciones. Ah, bien, qué bueno. Pero eso no es iglesia, le dije yo. Iglesia es que nos juntemos, que tengamos comunión, que escuchemos la palabra juntos, que nos exhortemos, que tengamos problemas entre nosotros dos. Esa es iglesia. Porque a través de los problemas el Señor forma nuestro carácter. Así que no crea que si viene a la iglesia no va a tener problemas. No, va a tener problemas. Esa es la idea. Para que el Señor forme su carácter, nuestro carácter. Esa es una de las opciones que tenemos. Seguir el ejemplo de Israel. O tomar la opción que hizo nuestro Señor Jesucristo, que está en el mismo Hebreos 5:8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nuestro Señor, aunque era hijo de Dios, el Señor, pero aprendió por el sufrimiento que obediencia. La palabra del Señor nos está indicando eso. Escuchemos su palabra. Cuidémonos. Oremos. Protejámonos. Seamos obedientes a la palabra del Señor. No hay otra fórmula. No hay otra fórmula. Uno puede leer miles de libros de iglesia, crecimiento, no hay otra forma. La forma es obedecer a la palabra de Dios. Y eso es. Hagamos eso.
cuidémonos, protejámonos, oremos. Mientras tanto se dice hoy. Hoy día domingo, el Señor nos está diciendo hoy, no seas incrédulo. Hoy, exhorta a tu hermano. Hoy, cuídate. Hoy, pon tu mirada en el Señor. Sé obediente. No sabemos. No tenemos el día de mañana asegurado. Pero sí la palabra del Señor nos exhorta hoy. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias, amado Dios, por el tremendo privilegio y honor de estar en este púlpito, Señor, predicando a mis hermanos. Un púlpito, Señor, que tú has levantado hace 122 años, con hombres y mujeres y familias fieles que escucharon tu voz, que tomaron tu palabra y le hicieron vida en sus corazones y proclamaron lo que habían visto y oído. Y no hubo faraón ni incredulidad que los detuviera, sino que después de 122 años estamos aquí gozándonos y glorificando tu nombre al ver tu obra en medio de este mundo, Señor. Pero también animándonos a seguir haciendo lo mismo, oyendo tu palabra, exhortándonos los unos a los otros y cuidándonos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por el pastor Edward, su familia. Gracias, Señor, por los presbíteros. Gracias, Dios, por los diáconos. Gracias, Dios, por los hermanos. Gracias, Señor, por los catecúmenos, por los niños. Gracias, Señor, porque es una iglesia viva, porque está escuchando tu palabra, Padre. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.